Bien, vamos a iniciar entonces, como es un nuevo tema, entonces hacemos una revisión pues de el recurso que nos ofrece este mapa satelital de Google Earth sobre la región que estamos estudiando. De nuevo les hago como el camino que hemos andado. Cuando comenzamos con el tema de la prehistoria, pues nos ubicamos específicamente en estas zonas, acá. España, Francia, vamos, el centro de Europa y la zona de Gran Bretaña, eso que vemos por acá. Luego, cuando pasamos a Mesopotamia, pasamos a esta región. Acuérdense que Mesopotamia es una región. Dentro de esa región se desarrollaron diversas culturas. Podemos decir eh, cultura mesopotámica, no, porque no es una sola, son varias. Sí podemos hablar de culturas mesopotámicas. Dentro de eso vimos pues las que ustedes ya recuerdan y que son las últimas que entran en el laboratorio. Acuérdense, este tema de Egipto no entra en el laboratorio, esto va para el examen. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que si nos movemos hacia esta región, bueno, vimos los hititas acá en la Anatolia y luego nos movemos hacia esta región. Aquí tenemos como país, esta es la región que corresponde actualmente a Egipto, en la actualidad. Este es Egipto, este es el país. Hacia acá abajo, pues hay otros países. Acá tenemos pues diversos países a todo alrededor. Pero en la época antigua, Egipto iba desde esta zona, que es donde está el delta del río Nilo y la desembocadura en el mar Mediterráneo, hasta esta región, casi las zonas tropicales de África. Entonces, más o menos por acá. Otra vez, la explicación acerca de lo importante del río. Acuérdense, esas culturas crecen cerca de los ríos porque es de ahí donde consiguen lo necesario para poder desarrollar dos cosas, que son la agricultura y la ganadería. ¿Por qué llegan a desarrollar civilizaciones tan grandes? Porque hay un excedente grande de recursos. O sea, les alcanza, los graneros están siempre llenos, siempre hay comida. Entonces, esa estabilidad lo que hace es que demográficamente crezcan. Y cuando crecen demográficamente se vuelven más complejas las sociedades. Entonces, eso es, digamos, el momento de esplendor de Egipto. Pero inicialmente, pues en diferentes zonas de la cuenca del río se desarrollaron muchas ciudades. Esas pequeñas ciudades que funcionaban de manera independiente una de otra se les denominan nomos, es el término usado. Y esos nomos eventualmente se convirtieron en regiones, una hacia el norte, al que se le llama Bajo Egipto, y una hacia el sur, al que se le llama Alto Egipto. Una en una región más desértica y otra con una región pues bastante llena de vegetación, que es el delta, esto que vemos por acá. De nuevo, recalcando la importancia del río. Si nos acercamos, bueno, antes de eso, de verlas como en la Riviera, la zona tropical de África, vean, es verde, porque todas estas zonas son selvas, selvas profundas. En la medida que nos acercamos hacia el norte, estas regiones se van desertificando, o sea, cambia la vegetación. Ustedes ven en nuestro país, por ejemplo, acá ustedes salen al interior del país, salen de las ciudades, o no sé si viven igual en el interior del país, y van a ver que casi todo se ve seco. A veces hay cerros que se ven secos y solo uno o dos árboles que se ven bien verdes. Es porque estamos en una zona que se denomina de bosque seco. Vamos a ir aquí a nuestra región. Bueno, aquí se ve ahorita todo verde en el mapa, ¿verdad? Pero si viéramos un mapa satelital de estas fechas, entonces esto no se vería exactamente así, se vería un tanto más claro, porque no hay tanta vegetación. Esto digamos que es en el mejor momento del año para nosotros. Entonces, en la región de África, en la medida que nos acercamos hacia el norte, eso va sucediendo, se vuelve más desértico. Pero toda la lluvia que cae acá se va a todos los ríos de esta región y esos ríos son tributarios. Tributario significa que van a desembocar a un río mayor y ese río mayor es el Nilo. Entonces, ven, el Nilo se considera el río más largo del mundo, no el más caudaloso, ese es el Amazonas, pero sí el más largo del mundo. Entonces, a lo largo de toda esta zona, el agua sigue fluyendo de los ríos. Y entonces, ¿qué sucede en esta región donde casi no llueve? Que en un determinado momento el río se desbordaba
y por lo tanto inundaba toda la región circundante a la cuenca principal, generando a lo mejor ríos secundarios y bueno, se llenaba todo de agua. Cuando terminaba el invierno en la zona tropical, la temporada de lluvias, entonces esta región comenzaba el río de nuevo al cauce normal y lo que dejaba a su alrededor eran tierras para el cultivo, o sea, tierras muy ricas con nutrientes, porque todo lo que arrastran los ríos, todo el material orgánico se iba a depositar en las zonas inundadas. Es la misma historia de lo que veíamos en el Éufrates o con el Éufrates y el Tigris. Entonces, nos acercamos por acá y vemos que esto verde que veíamos no es el río, sino que son zonas donde hay muchos cultivos. ¿Ve? Todo eso son zonas de cultivo y en medio han crecido las ciudades. Y bueno, a esas alturas el río algunas zonas se han hecho canales bastante grandes de riego, como este que ven acá. Son canales bastante amplios, creo que podemos bajar a ver uno de ellos. No, miren, no tiene zonas para bajar, que ver por acá. No, bueno, eso sucede cuando los países no dan permiso o no ponen disponible algunos recursos. Creo que si bajamos no nos va a llevar a ningún lugar. Pero bien, ahí ven, pues el río se ha desviado un tanto y luego de este salen otros pequeños por acá. Estos son canales también de riego y estos canales tienen aberturas hacia cada uno de los terrenos de cultivos que ven por acá. Por eso unos se ven secos y unos se ven verdes. Estos verdes son porque pues, el riego se ha mantenido en estas zonas. Bien acá. Y así todo lo que podemos observar. Entonces ven la importancia del río aún en la actualidad. Entonces por eso tenemos límites. Ven ahí aquí termina las zonas de cultivo y comienza pues una zona un tanto montañosa, un risco y luego el desierto. Si el ser humano no hubiera intervenido en esta región, pues eso seguiría siendo desierto. Entonces, se ha mejorado pues las condiciones a lo largo de todos estos siglos de trabajo en esta región. Entonces, cerca de estas regiones es donde se encuentran las pirámides, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ir a Giza. Bien, aquí está la ciudad, ven el río, la ciudad, y aquí tenemos las pirámides, la zona de las pirámides. Ahí tenemos Keops, Kefren y Miserinos. Esta sí creo que se puede acercar, sí. Bueno, vamos a verlo de lejos, otro día vamos a verlo despacio. Ahorita solamente es como para que vean. Este recurso es increíble, esto pues ahí en sus tiempos libres lo van a aprender bastante. Miren, ahí tenemos las tres pirámides, Keops, Kefren y Miserinos. Y de este lado, la Esfinge. Okay. Entonces aquí ustedes se pueden mover. Creo que enfrente de si mal no recuerdo, enfrente de la Esfinge se puede también poner, o sea, hay espacios para poder observar también más cerca. Bueno, ahí tenemos. Ahorita solo es para que lo vean, pero pues estamos nada más en la parte que corresponde al contexto, la parte contextual. Ahí está. Solo que se nos movió el norte. Ahí estamos en el norte. Bien, entonces así hay todo el Valle de los Reyes y otros lugares, pues también se pueden visitar de esta manera. Entonces, de nuevo, pues recalcarles que es gracias al río que las zonas de cultivo pues se pudieron ampliar y eso ayudó mucho para que se desarrollaran pues estas culturas bastante
bastante grandes, bastante importantes también para el desarrollo de toda la historia humana. Bueno, necesitamos arte egipcio y vamos a ver por acá. Esa es una cronología hablando del contexto temporal, para que vean ustedes a nivel comparativo, ¿sí? Un pequeño cuadro sinóptico cronológico. Mesopotamia es toda esta región que vemos acá. Todo esto es Mesopotamia. Entonces en Mesopotamia vimos a los sumerios primero, luego los acadios, luego los babilónicos, los asirios, los neobabilónicos, que es un pequeño periodo por acá, y luego los persas. Mientras eso sucedía en la región de Mesopotamia, Egipto se desarrollaba pues en una línea continua. Ahí no hubieron varias culturas, sino solamente una, que era la egipcia, pero con diferentes características según pasaba el tiempo. El Alto y Bajo Egipto, luego se unificaron en un solo imperio. Luego ese imperio pues se divide para su estudio en el imperio antiguo, medio, el imperio nuevo. Eso lleva sucesiones de guerras también, periodos de inestabilidad, invasiones también. Los babilónicos invadieron Egipto y lo conquistaron durante un tiempo. Luego pues se termina ese periodo, otra vez vuelve el esplendor de Egipto. Luego vienen los asirios y también invaden la región. Luego otra vez los asirios pues fueron conquistados por los persas. Entonces vienen los persas y también conquistan la región. Después fue Alejandro Magno, que venció a los persas y luego siguió conquistando todo el territorio, llegó a Egipto y también se impuso en el lugar. Después, bueno, la situación particular que sucede con ese imperio de Alejandro Magno, luego de la muerte de él, pues vienen luego los romanos en los siguientes siglos, y es ahí donde viene la historia de Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, ¿verdad? Que ella buscando la protección y sobrevivir como pueblo, y la de su familia también de manera particular, pues hacen esas alianzas con Roma. Y los romanos son los últimos en gobernar la región. Y ahí pues termina toda la historia de Egipto. Eso es esto pues en términos generales. Siguiendo con el contexto a nivel geográfico, pues ya vimos el mapa satelital en el que observamos ya detalles más específicos de esta región. Acuérdense que Egipto también es parte de lo que se denomina la media luna de las tierras fértiles o la creciente fértil. Cualquiera de esos dos términos se refieren a estas culturas, las que están en esta región. Eso, bueno, lo que ya vimos. ¿Dónde es que está específicamente ubicado Egipto? Como país en la actualidad es solamente esta región, es el nororiente de África. En su época, pues fue un territorio mucho mayor y pues que incluía dos territorios amplios, que era el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Aquí tienen datos sobre eso. Las primeras ciudades, les decía, se llamaban nomos en el periodo formativo para esta cultura, y los nomos eventualmente se convirtieron en grandes ciudades o capitales. Las protonaciones originales, protonaciones significa que son las primeras con lo que comienza a ordenarse como región, pues ese lugar. Y son estas, el Alto y el Bajo Egipto, les decía, más o menos 4000 años antes de Cristo. Para esta época, los sumerios comenzaban ya a organizarse en ciudades también muy importantes. También en la India, Mohenjo-Daro ya estaba estableciéndose también como una gran ciudad. Y bueno, fue unificado Egipto alrededor del año 3100 antes de Cristo, y eso se le debe al faraón Memes, que también es llamado Narmer como nombre propio en su lengua. Él fue el que lo unificó. Aquí tienen el mapa donde se muestra pues estas dos regiones. Estas también tienen que aprendérselas. Si yo les digo Bajo Egipto, ¿dónde está? Y si les digo Alto Egipto, ¿dónde está? También cómo se simboliza el Bajo y cómo se simboliza el Alto. Ya luego les muestro las imágenes, pero adelantándoles, el Alto Egipto es un buitre y el Bajo Egipto es una serpiente. El Alto Egipto, bueno, ¿por qué el buitre? Porque en esas regiones hay más zonas desérticas, y pues en lo que se refiere a las condiciones como muy duras para la vida, pues los buitres han encontrado
Es realmente en toda la cuenca, ¿verdad? Pero digamos, en esta zona los egipcios lo vieron y observaron cómo el buitre sobrevivía en esos rituales, no rituales, en su medio ambiente, alimentándose pues de la carroña. Entonces eso los llevó a tomar al buitre como algo importante. Ahora dirán ustedes, les pregunto más bien acá, un buitre es un sope, como los sopes buenos que tenemos acá en El Salvador. ¿Les parece a ustedes, sabiendo cómo son los sopes, y que un buitre es más o menos igual, solo cambiará el color, a lo mejor un poco el tamaño según la especie? ¿Les parece que es como para que lo tomen como un ser superior o algo? Se habrán equivocado los egipcios con eso. ¿Por qué elegir un buitre? ¿Alguien tiene idea? Muy bien, Carlos. Bueno, espero no pensar de más, ¿verdad? Pero a veces quizás subestimamos a esas aves, ¿verdad? Sin saber que su forma de actuar es muy diferente, ¿verdad? Quizás para los egipcios ellos eran como aves superiores en su forma de actuar o pensar. Tiene un poco que ver con eso. Y le voy a dar el dato, adelantándome un poco. Les dice, bueno, Ibis, Alberto. Sí, hola. Con respecto a eso que mencionó sobre los buitres, creo que para ellos, para los egipcios, eran como un símbolo por varias razones, como de protección y maternidad, y también un símbolo de poder real. Sí. De hecho, fíjense que la corona de las reinas no era el faraón, no el nemés faraónico, sino la corona de las reinas es un buitre. Y un buitre es un dios, de hecho, para ellos. Fíjense que muchas culturas de esta región y de la región de India consideran que los buitres son el vehículo que los seres divinos han colocado en la tierra para llevar los restos de los muertos a la bóveda celeste. ¿Cómo? Pues cuando encuentran al animal muerto, lo que hacen es devorarlo. Cuando lo devoran, el cuerpo pasa a estar adentro del buitre. ¿Y qué hace luego el buitre? Pues el buitre se va volando. ¿Y hacia dónde va, según ellos? A la bóveda celeste. Entonces se lleva los cuerpos hacia allá. Hay un ritual en la región del Tíbet en donde al difunto se le lleva a una montaña y hay una persona encargada de realizar el ritual. Es un ritual religioso, no, a nuestros ojos nos parecería salvaje que yo lleve a un familiar a una montaña y que hay puesto en el lugar lo desnude y luego le haga cortes en el cuerpo, o sea, le corte los brazos, así abriéndolos muy bien, le abre el abdomen, le haga cortes en el rostro, en las piernas, y luego deje el cuerpo ahí para que lleguen los buitres y se lo coman. Entonces los buitres se alimentan del cuerpo y cuando ya hay huesos, o sea, solamente están quedando los huesos, este que realiza el ritual llega, agarra los huesos y los machaca, los corta en trozos más pequeños y se los sigue dando a los buitres para que se los coman. Según ese ritual, el buitre lo que hace es llevarse a nuestro ser querido, a nuestro difunto, hacia la bóveda celeste. O sea, lo va a llevar hacia donde están los dioses. Entonces el buitre no se considera, por lo tanto, un ser sucio, un ser malo. O sea, nosotros aquí a los sopes no los vemos con buenos ojos, ¿verdad? Que son los buitres que conocemos acá. Los que tienen cabeza gris o los que tienen cabeza roja, que son migratorios también. Pero esa es la idea en otras culturas. Por eso el buitre es importante y el símbolo en el Alto Egipto. Luego la serpiente. ¿Qué pasa con la serpiente? La serpiente es... ¿Sí, Daniela? Me equivoqué, perdón. Muy bien, pues que me decir, no, yo sé. La serpiente es vida, porque la serpiente se vincula con el agua. Cuando observamos nosotros un río desde una altura, el río parece una serpiente en medio de un valle o en medio de las montañas. Entonces, desde los tiempos antiguos, la serpiente, perdón, se les ha vinculado con los ríos y el agua. Además, las serpientes pues, viven en tierra. Muchos entran en cuevas y entonces en las cuevas ellos encontraban agua. Y acuérdense que en las cuevas son símbolos para ellos de la maternidad, de la fertilidad también. Entonces, la serpiente es símbolo de ambas cosas. ¿Y qué sucede en la zona norte
del río, donde está la desembocadura en el Mediterráneo. Acá. Resulta que pues el río es un tanto más caudaloso en esta región y había más, como les dijera, más tierras fértiles. Entonces se consideraba esta sección, esta zona, como gobernada por un dios pues, vinculado a la serpiente. Entonces, por eso es que el símbolo del Bajo Egipto es una serpiente y el símbolo del Alto Egipto es un buitre. Luego vamos a ver eso también, cómo se representa en la iconografía que vamos a observar en jeroglíficos o en las representaciones del faraón también. Bueno, no sé si hay una pregunta. ¿No? Todo Bueno, bien, Lee. muy bien. Eso sobre la parte del tiempo, siempre del contexto temporal. Bueno, una de las maneras de dividir la historia de Egipto es en estas etapas, el imperio antiguo, el medio, el imperio nuevo y la época tardía. O sea, antiguo, medio, nuevo y tardía. Igual, eso se seccionan cuando se dice temprano, pleno y tardío. Que sería, temprano sería el inicio de la etapa esta. Pleno es cuando están a la mitad más o menos y tardío cuando ya están terminando este periodo. Entonces, eso todavía se puede desglosar mucho más para estudiarlo. Pero pues nosotros no nos vamos a profundizar tanto en eso porque nos interesa el arte, ¿verdad? Eso solamente es la parte contextual. La cronología, pues eso irá de un tanto antes del 2600, antes de nuestra era, a 2160. Y la capital está en Memphis. Las características, pues una etapa de estabilidad y prosperidad y es la época en la que se construyen las grandes pirámides. Luego viene el Imperio Medio, es una etapa donde hay guerras, hay invasiones también, es una etapa, digamos, de inestabilidad, cierta inestabilidad, y es cuando aparecen los babilonios también en la región. La capital de esa época es Tebas. Luego en el Imperio Nuevo, pues acá tenemos de 1550 a 1069, acá tenemos a los hititas, por ejemplo, en la región de Anatolia. Tenemos también para esa época a los persas y sería, bueno, los persas, sí, los asirios, perdón, los persas van después. Los asirios también en esta época. ¿Qué sucede durante el Imperio Nuevo? Pues es la expansión territorial del faraón Ramsés II. Este Ramsés II, por cierto, es el que se piensa, se conjetura que pudo haber sido el faraón del que habla la Biblia. Dice, no, pero es que dice el nombre. Es que en la Biblia no necesariamente tenemos que entender las cosas tal cual que están ahí, sino que hay que comprobarlo científicamente o históricamente en este caso, y pues no todo coincide. Pero se piensa que es Ramsés, el Ramsés II. También luego viene Amenofis IV. Este es importante porque él proclama el monoteísmo. Él vuelca todo el culto de todos los dioses, o sea, el politeísmo lo detiene, o sea, hace que los sacerdotes eviten el hablar, el promover el culto a muchos dioses y habla solamente de un dios. O sea, vuelve el politeísmo en monoteísmo. Y el dios es Ra. Con el tiempo él dice que él es un descendiente de Ra y luego sigue diciendo que él es Ra y hace de hecho una ciudad para él, para irse a vivir ahí. Cambia mucho de los aspectos que Egipto había mantenido durante siglos. Eso le genera tensión con la clase sacerdotal. Y bueno, a la muerte de él, todo se vuelve otra vez al politeísmo. Entonces, pero, ¿qué dejó eso? Pues dejó un periodo de estabilidad para Egipto y eso termina pues en el seccionamiento otra vez en Alto y Bajo Egipto, o sea, termina el imperio unificado. En la época tardía, esto irá del 684 al 30 a.C., aquí hablamos del el neo-babilónico, ¿se acuerdan? El nuevo imperio babilónico y los persas. Pues los persas lo van a conquistar, pero primero los babilónicos, luego los persas, luego lo van a conquistar los griegos y por último los romanos. Ahí donde aparece la historia de Cleopatra y de Marco.
Abigail, ¿no? Bueno, pero ahí, entonces ahí tenemos como todo el desglose general de la historia egipcia. Luego el lenguaje. Esta también es de las culturas que más tempranamente desarrollan un lenguaje escrito, es el jeroglífico. Y el jeroglífico funciona así como ya hemos visto el cuneiforme con signos idiomórficos, o sea que no deben entenderse como letras, aunque el valor puede ser silábico y luego pues eso tiene que ver con la vocalización que se hace, pero es un conjunto de imágenes que significan algo, puede ser un conjunto de palabras o una situación en particular. Eso es el jeroglífico. ¿En dónde escribían ellos? Pues a diferencia de los sumerios, que fueron los que comenzaron con el cuneiforme y lo hacían sobre tablas de barro, los egipcios lo hicieron sobre papiro, pero luego lo hicieron también sobre las paredes de los templos, de los palacios, las tumbas también, y las paredes se llenaron tanto de signos jeroglíficos escritos o pintados, como aquellos tallados a través del grabado sobre la superficie. Y como observan acá, puede existir, igual que en el cuneiforme, una imagen y a la par de la imagen el lenguaje escrito, en este caso el jeroglífico. El jeroglífico pues evoluciona con el tiempo en otras formas de lenguaje. Una de ellas es el llamado demótico. Hay uno previo que se me escapa ahorita el nombre, pero el demótico es en lo que se termina convirtiendo. Es un tipo de lenguaje más abstracto y como cursivo, es decir, se parecería mucho más al lenguaje escrito árabe de la actualidad, se parecería un poco más a ese, no es igual, pero se parecería más a ese. Entonces desarrollan el jeroglífico y el demótico principalmente. Durante siglos fue imposible saber qué es lo que decían los textos de los papiros o los textos en las paredes. El papiro es un tipo de papel que se hace a partir de una planta que se llama papiro, que crece pues a la orilla del Nilo. Pero este es un material perecedero, eso significa que esto se terminaba pues degradando y desintegrándose a la larga. Entonces, de esto no es que lo veamos así como están acá, sino que se han encontrado vestigios de ellos. Donde sí hay una cantidad bastante grande, la mayoría de ellos con muy buena conservación, es en las paredes de templos o palacios o tumbas, ya sea pintado o grabado. En algunos casos solo vemos el grabado, pero originalmente estuvo pintado, porque los egipcios gustan de agregarle color prácticamente a todas las edificaciones que hacen. Bien, ¿cómo se logró resolver esa tremenda incógnita del desciframiento de los jeroglíficos egipcios? Pues fue en la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón fue un estratega, un político, un militar que surge posterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que hizo fue en Europa llevar la idea de que había una nueva forma de gobierno que podía existir más allá de las monarquías. Eso sucede durante la época, entre la época neoclásica y la romanticista en Europa. Previo a eso era la época barroca, y en el barroco se habla del absolutismo monárquico, o sea, los reyes se habían hecho prácticamente dueños de todo o de la mayor parte de lo que existía, y solamente la palabra de ellos era la que valía. Por eso aquel el rey francés que dijo: el Estado soy yo, aquí el que manda soy yo, nos estaba diciendo. Entonces, cuando viene esa época de Napoleón, pues ahí primero la Revolución Francesa y luego Napoleón que da un golpe de Estado e intenta unificar todas estos pueblos, estos países en un imperio. Pero eso va a ser historia que van a ver ustedes más bien, son datos que ustedes van a ver en la historia del arte 2. Ahí se va a hablar acerca de eso. Pero pues es importante mencionar quién es este personaje, por si no lo conocían, Napoleón Bonaparte.
Entonces, en esa época, pues él tenía afición también por los aspectos culturales y una de las cosas que le llamaban la atención, pues era Egipto. Entonces, en esa época, un inglés, Thomas Young, y comenzó más bien hizo el descubrimiento y luego a través del francés llamado Jean-François Champignon, lograron descifrar el lenguaje. ¿Cómo lo hicieron? Pues esta piedra de Rosetta, la piedra Rosetta, ¿cómo se llama? Es un monolito, como una estela, en la que están escritos indicaciones, algunas indicaciones particulares sobre un tema. Y está escrito en 3 lenguajes diferentes, en el jeroglífico, en el demótico y en el griego. Acuérdense, el jeroglífico y el demótico es egipcio. El demótico, les decía, es como cursivo y es más abstracto. Eso significa que se parecería más al lenguaje árabe de la actualidad. Y el griego, ese sí lo conocían. El griego lo sabían leer, igual que el latín. Eran 2 lenguajes que se habían utilizado para las traducciones de la Biblia en su origen. No más bien, para escribir la Biblia y luego las tradujeron al latín. Entonces, el griego se conocía. A través entonces del griego pudieron hacer una lectura de los otros 2 lenguajes, que eran el demótico y el jeroglífico. Y a partir de ahí, pues ya se pudo leer qué es lo que decían estos vestigios que habían en todo Egipto. Luego, sobre la sociedad, vamos bueno, esto luego voy a pasar esto rápido porque en el otro grupo lo tuvimos bastante acá, pero acá solo explicarles que la base de la sociedad egipcia es la familia, que es patriarcal. La mujer está relegada a los oficios domésticos, no tiene parte de la dirección en general, o sea, en la mayor parte de casos del gobierno. Sin embargo, a lo largo de la historia egipcia hay reinas, o sea, hay mujeres que tomaron el papel que normalmente lo tendrían los hombres, pero fue en casos así como un tanto particulares. Por ejemplo, moría el faraón y entonces su esposa pues no asumía, sino que quien tenía que hacerlo era el hijo, pero el hijo tenía, digamos, 7 años, tenía 12 años. Entonces, quien asumía en esos casos era la mamá, en representación del hijo. Y ahí pues aparecen varias reinas a lo largo de la historia. O sea, por eso les decía, no necesariamente es que el 100% no gobernaron o no llegaron a gobernar. Se saben que eran muy influyentes. O sea, que no estuvieran en la vida pública no significa que no estuvieran ahí a la par de los gobernantes o de las personas que tenían que tomar decisiones. De hecho, se menciona en muchos pues la cercanía, por ejemplo, del faraón con una de sus esposas para que explicara algo o para que hiciera algo, para que llegara a actuar de determinada forma. Y bueno, las edades, en el caso de los matrimonios, primero que tenían que ser concertados por las familias y autorizados por los padres, por el papá específicamente. Y no eran matrimonios por enamoramiento, como podríamos decir, sino que eran contratos entre familias, de manera de generar alianzas que potenciaran económicamente pues, a las familias. Para el hombre era de 20 años el promedio de edad y para las mujeres entre 15 y 18. De hecho, podía ser hasta más jóvenes todavía de 15 años. ¿Y por qué? Porque en el caso de las mujeres se determinaba que estaban listas para casarse luego de la menstruación. Eso es lo que determinaba para ellas que ya se podían casar, porque acuérdense que eso determina que puede quedar embarazada. Y la familia es la base en esta época, en el sentido de que pues tienen que procrearse, tienen que tener hijos. Bueno, ¿qué más? Sobre la sociedad, la pirámide es esta, es un sistema de castas, eso significa que no hay movilidad. Eso, acuérdense que significa que si alguien nace campesino, pues toda su vida va a ser campesino. Si alguien nace en la clase sacerdotal, pues ahí es donde va a desarrollarse toda su vida. No va a subir a convertirse en faraón. A menos en términos generales, acuérdense, no hay que tampoco hablar de absoluto. Siempre hay una posibilidad de que algo suceda. Muchas de esas que a lo mejor ni quedaron registradas.
pero la regla era que no podían moverse, no podían ni subir ni bajar. ¿Y por qué no podían bajar? Porque quien salía de una clase más bien se iba al destierro. No era que bajaba a la inmediata inferior, sino que no, se iban al destierro. Entonces tenemos la familia del faraón, en la que gobierna, y el faraón como el máximo representante, es decir, el rey. Luego venía la clase sacerdotal, bastante amplia, puesto que había muchos dioses en todas las ciudades, muchos templos, y pues ellos se encargaban también de la lectura de los astros y del consejo hacia el faraón. Luego los escribas, que eran los encargados de llevar el registro histórico. Para los egipcios la memoria era muy importante, y si el faraón pues desaparecía de la memoria del pueblo, pues entonces era como si muriera. Ya vamos a ver eso luego cuando hablemos de la muerte. Era como si muriera, que no estaba en la mente de las personas. Luego los soldados, Egipto tuvo un ejército bastante grande, que fue lo que le permitió estabilidad en diversos momentos y defensa también en muchas ocasiones, aunque en otras pues lograron vencerlos. Artesanos y comerciantes, aquí tenemos escultores, ceramistas, pintores, tenemos también a los que se trabajan como los textiles, hay una palabra como sastres sería. Un dato también interesante acá es que muchos esclavos también eran artesanos. Entonces estos servían como artesanos, no necesariamente el esclavo era el que le servía como sirviente, digamos, como asistente en los hogares o en los palacios, sino que también eran artesanos. Y el trabajo de ellos pues era, o la recompensa de ellos por su trabajo, era más bien el seguir comiendo, el seguir viviendo. No era que les daban un salario o algo por el estilo, o que podían crecer económicamente. Y luego los campesinos, entre esos quienes cultivan la tierra y quienes se encargan de la crianza de animales. Bien, preguntas hasta acá. Ya viste así como un bosquejo bastante grande. Sobre la vida agraria ya les había mencionado lo de las crecidas. Aquí tienen dos gráficos que les muestra eso, y en la parte superior esto es el río inundado, y aquí es cuando el río vuelve a su cauce natural. También acá un diagrama que nos muestra la vida en su mejor momento, ¿verdad? El río, los diques que se hacían para generar como represas. Luego de eso venían los canales de cultivo, las eras que hacían, y luego pues los sistemas de drenaje para poder llevar agua a todas las zonas circundantes. La época de la cosecha, como lo ven acá. La cosecha también de dátiles, que son estos, frutos de una palmera en particular. La crianza de animales de corral, como le decimos. Y pues son las unidades donde ellos vivían, las casas. Estos que ven acá son le llaman graneros sagrados. Los graneros sagrados pues, eran para recoger el excedente, que era bastante grande, y se consideraba que era un grano dedicado para los dioses. La cerveza, bueno, aparece en esta época también como una bebida necesaria para la vida diaria. O sea, no era para emborracharse, sino que era para alimentarse. Y entonces la cebada, el trigo, el lupus y otro montón de otros granos, pues de esta época eran igual que las plantas oleaginosas o los árboles oleaginosos, aquellos que pueden producir frutos de los cuales se saca aceite, como el olivo. Y bueno, ahí tenemos la vida agraria. Otro diagrama que nos muestra igual una visión más amplia, porque no solamente es esta sección que veíamos, sino también la de los palacios o los templos, que esos tenían siempre acceso al Nilo, porque el Nilo se consideraba sagrado. Entonces, si el faraón se movía de su palacio al templo, lo iba a hacer a través del río sagrado, que era el que lo llevaba él a cualquier lugar. Y entraban por un puerto que se denominaba igual puerto sagrado, y entraba por una zona particular, que eran los pocos momentos en los que la gente lo podía ver. Pero esto vamos a hablar más adelante, cuando estemos en arquitectura. Okay.
No sé si hay alguna pregunta sobre eso en términos generales, la cronología, la sociedad, o algún comentario que ustedes tengan de algo que conozcan. A ver, Jessica dice, ellas para saber si estaban embarazadas hacían pis en el trigo, dice, o en la cebada, y depende de si germinaban, sabía si estaba embarazada o no. Incluso podían saber el género del bebé dependiendo de cuál germinaba primero. Bueno, eso es un dato muy interesante, mira, no lo tenía. De los rituales que se utilizaban en el caso de los nacimientos de los niños y de las mujeres embarazadas. Seguramente pues hay mucho más de ese tipo, porque es una sociedad bastante avanzada y mucho de ese avance tiene que ver con la medicina también y los rituales, como eso que mencionaba la compañera Jessica. No sé si hay alguien más que quisiera aportar algo. ¿No? Bueno, entonces la religión. Solo que para la religión vamos a realizar una actividad en la que vamos a compartir, vamos a socializar un poco acerca de algunos datos. Quizás como planteamiento inicial con esto de la religión, decirles que uno de los aspectos importantes dentro de la religión egipcia es la muerte. Entonces, entendiendo la muerte, vamos a entender mucho de lo que sucedía con ellos en la otra vida, para ellos también. En general, los dioses egipcios son antroposomórficos. Eso significa que tienen forma humana y tienen forma de animal. Acuérdense que cuando se tiene forma de animal es porque el ser humano está adquiriendo las características de ese animal. O sea, si tiene alas es porque vuela. Y así pues otros más como los halcones, los chacales, el cocodrilo y pues una diversidad de animales más que los egipcios utilizaron para sus dioses. No vamos a poder, igual que en otras culturas, profundizar tanto con la parte religiosa mitológica de ellos porque no nos va a alcanzar el tiempo y ese es un problema siempre que tenemos. Acá hay cosas muy interesantes y por eso les digo, miren, para eso está luego el grupo de Facebook, para que nos compartan información que encuentren por ahí. Así es que no vamos a ver tanto de los dioses a profundidad, pero sí vamos a entender en términos generales cómo es que funcionaba. Primero, pues hay una génesis, hay un origen para los dioses, hay una nada al inicio y de eso luego aparecen las primeras divinidades que son las que luego producen a la siguiente y así sucesivamente. Y cada una gobierna alguna región de la vida o de la tierra que ellos observan. Por ejemplo, hay un dios para el río, un dios para las tierras fértiles, para las montañas, igual que hay dioses para la vida y dioses para la muerte. Entonces, otro dato también es que los dioses eran en general, les rendían culto más bien en general en las ciudades, eran como si había una advocación o un dios que estaba dado para ser el que gobernaba una ciudad en particular. O sea, tuvieran culto. Ustedes saben aquí en el caso del cristianismo católico que pues hay una iglesia principal, una parroquia principal y en esa tienen una imagen de un santo, una virgen, un Cristo, que es el que localmente es a quien está ¿cómo sería? Como asignada, ¿verdad? La ciudad. Y decimos, por ejemplo, en San Miguel es la Virgen de la Paz, en San Salvador es el Salvador del mundo. Puede decirle, bueno, en México, en la Ciudad de México es la Virgen de Guadalupe. En Cáceres, una región de Extremadura en España, también es la Virgen de Guadalupe. De hecho, el culto de ella fue que lo trajeron los españoles. Y bueno, el caso de Hilo Vasco, mi pueblito, es San Miguel Arcángel. Antes era la Virgen de Concepción, hoy es San Miguel Arcángel. Y bueno, sí, todos. Entonces, eso mismo sucedía en esa época. Las ciudades grandes o pequeñas tenían una divinidad a la que le rendían culto. Eso era lo que había. Y pues había un grupo de sacerdotes encargados de llevar toda la parte de rituales de esa región. Aquí los nombres de algunos de estos dioses: Amón, Anubis,
Anubis, perdón, Anuket, Atún, Basket, Ket, Happy, Thor, Horus, Isis, Yepei, Yun y otros más. Bueno, de hecho hay más aparte de esto, esos son solamente algunos y gobiernan, como les decía, ciertas áreas, ya sea de la vida cotidiana o de las regiones que ellos mencionaban del mundo. Algunos de estos los vamos a ir viendo más adelante, pero voy a quedarme nada más hasta acá y pues vamos a hacer, ahora que vemos ya esta imagen que tiene que ver con la muerte, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a asignar grupos de trabajo, o más bien, les voy a asignar a grupos de trabajo para que desarrollen una pequeña actividad breve en la que ustedes van a discutir acerca de cómo en su, ¿qué sería? En su realidad, ya sea que ustedes hayan crecido en una familia muy religiosa o no, todos hemos tenido contacto con la religión en algún momento o sabemos cómo funciona, especialmente lo que tiene que ver con la muerte. Entonces, ¿cómo en el cristianismo se ve la muerte? ¿Qué es lo que sucede en las personas que mueren? ¿A dónde van? ¿Se quedan aquí o ahí termina todo? Entonces, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a revisar. Deben participar cuando estén en los grupos. Aquí creo que tengo, déjenme ver cuánto nos salen. La idea es que nos alcance el tiempo. Ahorita tengo 10 y nos sale más o menos de 4 y 5 los grupos. Y puede ser uno de una sola persona. Bueno, si alguien se queda sin grupo, me avisa para poder agregarles a otro grupo. Creo que son 9 los que me salen más exactamente. Tiempo, pues van a tener 15 minutos para hacer una discusión acerca de esto. ¿Qué es lo que qué es lo que la religión cristiana dice acerca de la muerte? ¿En qué creen ustedes sobre la muerte? ¿Qué pasa con las personas que mueren? Luego en ese otro lugar del que pues nadie se supone ha vuelto, más que los principales que hablan de la religión, ¿verdad? Y no sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Sí, Diana? Buenas tardes, licenciado. Si tenía la consulta con respecto de que después de ya, cuando hayamos terminado de dialogar, ¿se le va a hacer algún comentario en general hacia su persona o solamente va a quedar como grupo? No, vamos a hacer vamos a regresar a la clase y aquí en la clase lo vamos a platicar. Entonces yo les voy a decir, vaya, levánteme la mano una persona por cada grupo y en ese orden van a ir, en el orden que levantaron la mano, en ese orden van a pasar. La idea es que pasen todos los grupos. Mientras estén en esos 15 minutos trabajando, también la compañera Andrea y mi persona van a estar entrando y saliendo de algunos grupos. Si entramos, pues no, a veces sucede que todo el mundo se queda callado, ya no dice nada. Pues si no están diciendo nada, les vamos a animar a que hablen. La idea es que participe todo el mundo. Me dicen, no, pero es que ya lo dijeron. No, algo nuevo a lo mejor ustedes conocen, algo han visto de los rituales que se hacen cuando una persona muere en el cristianismo. Entonces, pues de eso es lo que van a hablar. Quiero que participe todo el mundo. Dígame, Alison. ¿Y va a ser para ahora o...? No, ya, ahorita. Okay. Ahorita, vaya, lo que va a suceder es que les va a llegar un enlace, les va a aparecer en la pantalla que se te ha invitado a que participes en una sala de trabajo, los breakout rooms, como se les dice en inglés. Y ahí ustedes se enlazan y van a llegar solamente los compañeros que aparecen en el listado de cada grupo. Eso ya está hecho acá. Una vez termine el tiempo, todo el mundo va a volver a la llamada principal. Entonces, yo voy a estar entrando y saliendo de los grupos para pues ir verificando que sí efectivamente estén platicando. Si ven que no digo nada y solo les escucho, pues es porque están haciendo las cosas bien. O si no, si yo escucho algo, o Andrea también escucha algo y pues a lo mejor por ahí va el camino de la respuesta, entonces se les va a preguntar algo más y ahí van ustedes complementando. ¿Estamos? ¿Sí? Andrea, en su caso, pues igual que Andrea Lisset, porque creo que hay más Andreas por acá, igual que con el otro grupo,
Luego sale y vamos a redireccionarnos a otros grupos. Ok, Lick. Bueno, vamos entonces, iniciamos 15 minutos. ¿Alguien tiene problemas para entrar? ¿Yo? Sara, Ibis. Deberían de estar en la... ya les digo... No me parece. No les llegó un enlace. Ah, bueno, sí. Sara.
Hola, Lick. 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 Hola, Lick. Hola, hola. Hola. Estaba en el grupo 2, Dos. ¿verdad? Sí. Ajá. Lo voy a mandar, quiero ver, al, al 4 lo voy a enviar. Ok. Mire, no la veo en el principal, no la veo. Ah, es que todavía me sale asignada en el 2. Ahorita, a ver. Sí, acá lo voy a mandar al 4, le dije, ¿verdad? Sí. Ah, ese es en otro. Las cosas deberían de ser la más fácil, hombre. Si me equivoco un poquito, un milímetro, me la pone en otro. Ahí está, a la 4, ahorita le va a llegar la invitación. Ok, gracias. Bueno,
Lick. Hola, Lick. Pero hola, creo que nos quedamos aquí ya. Solo un grupo creo que no se pudo ver, creo que fue el 6 o 7. No se alcanzó, pero ya faltan 2 minutos, no sé si quiere entrar. Al menos solo para escucharlo. Vaya, está bien. Vaya, ahorita vean. Porque ya casi terminan. Ujú. Pero ¿usted sabe en cuál? En el 4 y en el 2. Pero es que hay que sacarla primero para poder entrar a otra. El 6 le dije, ¿verdad? Sí. Ahí está. Un minutito. Solo entre nada más ahí. Hola, babacito. Ya volvimos. Bien. ¿Qué tal la actividad? ¿Les pareció? Hoy se hablaron o no hablaron igual. ¿Quiénes quedaron en silencio? A ver, pónganle el dedo a quien no habló. No, mentira. Pero pues la idea es que participen, ¿verdad? Que así en grupitos pequeños pues es más fácil a veces uno soltarse. Bien, vamos a avanzar por cuestiones de tiempo y entonces ahí levánteme la mano una persona de cada grupo. Me disculpo también por si algún grupo no se alcanzó a visitar, pero pues no alcanzó el tiempo al final como para que todos lo pudieran ver, porque aún Andrea revisó 3, yo revisé los que pude luego. Bien, si mantienen ahí la mano levantada, pues ahí con Andrea vamos a ir viendo quién es, van y en qué orden. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, creo. Con la mano levantada, eso creo que eran 9 grupos. Vamos a comenzar con Alison Yamilet. Entonces ahí es, ¿cómo ven la muerte? A ver, las preguntas eran cómo se ve la muerte en nuestro contexto, rituales o pensamientos, creencias, si coincidimos como grupo o no coincidimos. A ver, ¿qué me dicen? Yo vi a través del cristianismo que la muerte se ve a través de que sí hay vida después de la muerte, pero a través de sus acciones, si hicieron algo bueno, tendrán vida eterna con Dios, y si tuvieron tuvieron malas acciones, pues no tendrán vida eterna, sino que sufrimiento, ¿verdad? Pero eso es cuando ya viene Dios por su pueblo. Pero en este caso están como en almas en descanso, no sé si me entiende. Son como almas en descanso. Ajá. El cuerpo físico, ¿qué le pasó? Pues No, si no tienes la respuesta no hay problema, sus compañeros a lo mejor nos van a acompañar. Pero digamos el alma, la esencia nuestra,
está en Ujú. descanso. Ujú. Bueno, ¿Cierto? el cuerpo se hizo polvo, digo yo. Vale, está bien. Gracias entonces, Alison. Vamos con Daniela. Sigue, en la medida que van pasando, acuérdense, así la presentación, les digo, su participación, lo más puntual que se pueda. Una vez comiencen a hablar, bajen la mano para que vayamos viendo cómo van en el orden. Entonces tengo aquí Daniela Nicole ahorita. Hola, Lick. Bueno, en nuestro grupo tenemos como dos diferentes puntos de vista, pero al final nos logramos poner de acuerdo. De una parte un punto como más cristiano, más religioso, y por mi parte un poco de ateísmo agnóstico. Acerca de lo que pasa o en nuestro contexto, la mayoría hemos sido criados en un contexto religioso, entonces seguimos con ciertos rituales. Por mi parte, esto, como criada como católica, lo de la misa, lo de los rezos, etc. Todo esto para darle como una ayuda, o no sé cómo describirlo, pero como para que el alma tenga un mejor descanso. Y este es el punto, que aunque tengamos como estos puntitos como de diferencias, lo que nosotras quisimos como unificar o nos pusimos de acuerdo fue que en sí vemos a la muerte como algo, como quedarse dormido, algo tranquilo, sin dolor. Y en sí, uno de los motivos para lo que podemos vivir es ser buenas personas, independientemente de esto que quiera decir, o sea, en nuestras acciones, en cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera, para tener como un gratificante descanso, porque eso sí fue lo que llegamos como ponernos de acuerdo, de tener como una buena recompensa, un descanso, eso más que todo. Muy bien, muy buenas valoraciones, gracias. Vamos con Luis Alberto. Hola, Lick. Con mi grupo también estábamos viendo, o bueno, opinando sobre eso, tanto religión como eh, teorías. Y llegamos a la conclusión que la vida después de la muerte, en este caso la religión de cristianismo, está extrínsecamente ligada a la figura de Jesucristo, quien prometió la resurrección y la vida eterna para aquellos que creen en él. Por otro lado, la vida después de la muerte es un tema que ha sido abordado desde múltiples ángulos, como las religiones ofrecen visiones de resurrección, la reencarnación o la vida eterna, mientras que los filósofos exploran la naturaleza del alma y la conciencia. Desde una perspectiva científica, muchos niegan la existencia de vida después de la muerte, aunque explicando la conciencia como un fenómeno del cerebro, creo que esto aún se persiste en diversas teorías y creencias que dependen de la visión personal, cultural y espiritual de cada uno de nosotros. Y eso sería todo. Muy bien, gracias. Muy bien puntual la información. Vamos a hacer al final como la valoración de todo, ¿verdad? Cualquier cosa bien interesante que van diciendo. Pero continuamos ahorita con Diana Mireya. Sí, licenciado, buenas tardes. Con respecto al trabajo que hicimos, llegamos a conclusiones bastante relacionadas de cada uno de los compañeros. Entre ellos, pues, bueno, yo les daba el ejemplo que en mi caso, pues yo fui creada en una familia católica y pues cuando uno está pequeña, uno le infunda el decir que las personas cuando mueren pueden estar o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. Sin embargo, cuando uno se va adentrando a lo que es la lectura de la Biblia, va entendiendo un poco más acerca de esto. Y es que con respecto a lo que son estas personas que ya fallecen, pues realmente se quedan en los planos terrenales, tanto su alma como su cuerpo. Y dice el libro del Apocalipsis que es hasta la venida del Señor
que es cuando estos se van a levantar y pues se van a ir las almas hacia el reino de los cielos, donde se va a realizar el juicio final se le conoce. También añadiendo acerca de algunos ritos que se hacen después de que la persona está fallecida, que es por ejemplo lo que es el rosario. Una compañera nos mencionaba acerca de esto, que se hace un novenario, y pues argumentando un poco más, pues esto usualmente se hace en el cristianismo por el hecho de que hay algunas almas, se reza por las almas que esperan buscar la luz porque están perdidas. Entonces, también les mencionaba yo acerca de un libro que a mí me gusta bastante, se llama La Divina Comedia, donde realmente nos ponen bastantes situaciones interesantes como lo que es el infierno, el purgatorio y el paraíso, en el cual en el infierno se nos menciona, bueno, el autor nos menciona acerca de que en la parte superficial, que es conocido como el limbo, están aquellas personas que no fueron bautizadas o que no tuvieron en sí matrimonios, bueno, no contrajeron nupcias por parte de la iglesia, sino que solamente fueron como acompañados. Y en la parte del purgatorio, donde se nos menciona que están las almas perdidas y se nos menciona un poco de no recuerdo bien si es un río o un lago que se llama el Éter, que es donde las almas pierden sus recuerdos. Y se nos habla un poco del paraíso, que es realmente donde están las almas buenas, por eso se caracteriza. Y añadiendo un poco más, mencionábamos acerca de lo que son otras religiones, eso como extra, acerca de lo que es, por ejemplo, el budismo, que ellos creen bastante en lo que es el karma, que es que, por ejemplo, que si la persona actuó de mala manera, pues en otra dimensión, cuando reencarne, va a pagar lo que esta persona hizo y si es posible, 10 veces peor. Y aquella persona que pues hizo cosas buenas, pues va a tener frutos buenos. También mencionábamos acerca de lo que es el Islam, que también forma parte del cristianismo, tienen ciertas similitudes. Y mencionábamos un poco acerca de lo que es el fanatismo que tienen estas personas cuando hacen lo que son los bombardeos y todo eso. En realidad que ellos más que todo lo hacen con el objetivo de alcanzar la vida eterna, porque consideran de que más allá de este planeta hay un mundo en donde se encontrarán con Alá, que es su Dios. Entonces ellos prácticamente que estos actos lo hacen, estos actos terroristas, como nosotros les decimos, realmente ellos lo hacen primero por fanatismo y segundo porque quieren tanto la salvación de ellos mismos y también de las demás personas que van a morir, a pesar de los riesgos que pueden tener y pues realmente de los asesinatos masivos que se pueden hacer ahí. Solamente, licenciado. Muy bien, gracias. Ahí un complemento de otras religiones también, que es también importante esa visión. Vamos con Andrea Milena. Sí, Andrea Milena. Bueno, con mi grupo estuvimos discutiendo acerca de diferentes teorías, también cosas de la religión. Más que todo la religión siempre fue basándose como en lo que se cree en la mayoría de que el cielo, el infierno. Y por el caso de las teorías, estuvimos hablando más que todo de la reencarnación, de que si uno muere en esta vida, pues como que tiene la posibilidad de reencarnar. Y que hay teorías que también ponen de que uno tiene 9 vidas y que en cada una de esas vidas puede ir reencarnando o se va a ir como retrasando dependiendo sus actos o la manera en la que está con los demás. Pero esto también mencionaba uno de mis compañeros, que puede ser como un consuelo para el ser humano, ya que hay muchas personas que le tienen mucho miedo a la muerte y se ponen a pensar como, ¿qué me va a pasar después de la muerte? ¿O me va a doler? O cosas así. Entonces, podríamos decir que la reencarnación es como un consuelo para el ser humano, de que si yo muero ahora, puede ser que tenga otra vida donde pueda reencarnar y pueda como cumplir cosas que no hice en mi vida pasada.
también mencionábamos de que algo más que todo mental, que creo que es una hipótesis que se llama la hipótesis del apagón, que más que todo se sugiere como que es como solo el fin de la conciencia y que no hay como una posibilidad de experiencia después de, como de ella, ¿no? También yo les mencionaba de que había leído que había mucha gente que decía que una experiencia de la muerte era como dormir, que había escuchado que decían que dormir era como la prueba barata de la muerte, ya que uno más que todo pasa inconsciente, ya que digamos que el cerebro es el que pasa como restaurándose, digamos. También hablamos de que existe esto como una simulación, de que hay personas que piensan que la muerte podría ser como un reinicio o una transición a otra forma de la existencia. E incluso hay gente que dice como que existe un cuarto plano en la Tierra y que hay mucha gente de que dice como que hay gente que ha muerto tratando de explicar estas teorías. Y pues también hablábamos del karma, que Sí, de repente no se le escuchó. es prácticamente como lo que había dicho de la reencarnación. No sé, de repente le dejé de escuchar, pero el micrófono lo veía encendido. Bueno, entiendo que es su hora. Que ver a Alexandra Imaray. Sí, vaya, nuestro grupo básicamente terminamos en lo mismo, ¿verdad? Los cuatro pensábamos igual. Es sobre el cristianismo. Estábamos hablando de lo que pasa, ¿verdad? Después de la muerte. Y en sí, o sea, cuando uno muere no se va directamente al cielo, simplemente nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, nuestra alma queda en reposo esperando la venida de Dios, ¿verdad? Y también estábamos hablando sobre eso de la reencarnación. Bueno, más que todo también mi punto de vista, ¿verdad? Estábamos hablando también, perdón, de que era básicamente una creencia, ¿verdad? Pero es, es como lo tomaban como que era parte del cristianismo, pero en sí no es eso porque es una creencia, es muy aparte como de una religión al creer de que nosotros vamos a reencarnar. Y en sí es solamente eso, es como una creencia porque eh, básicamente uno no reencarna, simplemente nuestra alma queda en reposo esperando la venida de Dios, ¿verdad? Y pues eso estuvimos ahí discutiendo con nuestros compañeros. Muy bien, gracias. Tengo Carlos Arnoldo. Sí, licenciado. Nuestro grupo, primero que nada, ¿verdad? Como abordamos, venimos de diferentes puntos de vista y costumbres en nuestra familia, ¿verdad? Pero siempre llegando a un punto y es relacionado con Dios. Según lo que nosotros tenemos entendido como grupo es que después de la vida está ya sea el cielo o el infierno y el purgatorio, que es conocido como el limbo. Todo se basa en las acciones que uno toma o hace en vida, ¿verdad? En base a lo que uno hace, si sea bueno o malo, así se decidirá que nuestro destino, como por decirlo así, ¿verdad? Mencionaban también una compañera que todo también está relacionado en la fe o las esperanzas que uno tiene en Dios, ¿verdad? Que es la reencarnación después de la muerte. Al final este tema es un poco extenso y delicado, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes puntos de vista y criterios. Pero no está de más mencionar, ¿verdad? Que al final todo depende según la perspectiva y cómo nos ha inculcado eso. También hablábamos, bueno, una compañera hablaba de eso, ¿verdad? De la vida y la muerte, que al final solo es como un plano. Yo había escuchado también que una canción y un libro que la muerte no solo es la vida, es la vida invertida, ¿verdad?
Hay muchas como teorías, ¿verdad? Que se centran en base a eso. Pero la que más conocemos nosotros es el infierno y el cielo y dónde vamos a ir a parar después. Y que al final el cuerpo se convierte en polvo, ¿verdad? Porque de polvo somos y en polvo nos convertiremos, según nos han explicado. Solamente, licenciado. Bueno, muy bien, gracias por el aporte. Vamos con Adriana Verónica. Sí, buenas tardes. Con nuestro grupo siempre, de las cuatro siempre mantuvimos siempre nos basamos en el cristianismo, ¿verdad? Dando diferentes opiniones y así, hablamos bastante sobre la vida después de la muerte, sobre que, vaya, por ejemplo, una compañera mencionaba que se le rezaba al difunto durante 9 días, ¿verdad? También hablábamos sobre que la muerte no se mira como un final concreto, sino que es más una transición eterna, con Dios, ¿verdad? También se mencionaba que se hacían misas antes del funeral o misa personalizada. También otra compañera mencionaba que se le hacía un tipo de discurso al muerto, contando momentos de la vida y todo eso. Y mayormente yo toqué el tema de que también cuando sea en el cristianismo, cuando sea el final de los tiempos, pues habrá una surrección general donde los creyentes en Dios resucitarán para la vida eterna junto a Él y los no creyentes pues enfrentarán una condenación, ¿verdad? Hablábamos de que, bueno, usted me escuchó que dependiendo de la persona, si tuvo una relación buena con Dios y se entregó hacia Él, pues ya después de la muerte el alma iría hacia un descanso eterno con Él, ¿verdad? Al cielo, por así decirlo. Pero si esa persona no estaba entregada hacia Dios, pues iría a un inframundo, ¿verdad? Al infierno en este caso. También mencionaba yo de que bueno, a la hora de la sepultura en varias ocasiones también, y yo he visto personalmente porque mi familia es cristiana, ¿verdad? Es creyente al cristianismo y en varias ocasiones yo he visto que a la hora de sepultar, pues siempre llegan hermanos de la iglesia a leer versículos y siempre se hacía una oración en memoria al fallecido. Este, quiero ver qué más recuerdo. Este, que también tenían, bueno, ya lo habían mencionado anteriormente sobre el limbo, que una compañera mencionaba que algunas almas están en un tipo limbo, vengando por la eternidad, ya que no tienen derecho ni al cielo ni al infierno, ¿verdad? Y eso sería todo. Muy bien, gracias por su participación. Vamos con Esperanza, Abigail y luego Emily y Daniela, y ahí cerramos. Buenas tardes, licenciado. Pues nuestro grupo nos basamos en el cristianismo. Más que todo, la muerte para nosotros es el descanso eterno y reflejamos los actos que hacemos aquí en la tierra. Y los rezos se le hacen a la persona que ha muerto para que su alma llegue en paz y sus actos sean perdonados. Solo eso sería, licenciado. Bueno, muy bien, gracias, pero ahí está, pues coincidimos bastante con los compañeros. Emily y Daniela. Sí, lo que nosotros hablamos con mi grupo fue la diferencia entre los egipcios y los cristianos, es que los egipcios creen en bastantes dioses, o sea, cada dios tiene su función, que está dividido entre entidades, pero al final de cuentas es un solo dios. Y así decir que en la muerte, que cuando uno muere, cuando alcanza, como dice la Biblia, que a resucitar, por decirlo, bueno, el alma, y después va a ir al juicio final y ahí va a decir si uno se queda en el cielo o en el infierno.
Muy bien, gracias. Así como para cerrar, ¿verdad? Ya bien, un tanto breve. Bueno, pues todos ven que coincidimos bastante con cómo observamos nosotros en nuestro contexto cristiano, porque es nuestra cultura occidental, contexto cristiano, cómo se considera este evento, que es imposible de detener, ¿verdad? En algún momento va a pasar, es la muerte. Y pues todo el mundo piensa en que no todo se acaba acá. Hay quienes, bueno, a lo mejor es la minoría, valora que todo se acaba acá. O sea, si alguien se murió y ahí se terminó todo. Pero en general se piensa que hay una vida que espera a las personas que fallecen y que va a depender de cómo se comportaron, así va a ser algo, digamos, favorable o desfavorable. Solo una aclaración con algo, porque en varias ocasiones vi que lo mencionaron. El limbo y el purgatorio son dos cosas diferentes. El limbo era el lugar al que iban los niños que no habían sido bautizados en el cristianismo católico. Y el purgatorio es el lugar al que van todas las almas a esperar, digamos, a purgar, digamos, a recibir un tiempo en el que pues se está ni en el infierno ni en el cielo, ¿verdad? Sino es un lugar donde se va a purgar alguna culpa que se tiene. Y según el cristianismo católico, por eso es que necesitan rezos, digamos, como por un apoyo, para que pues sean oídas los que serían las buenas acciones, ¿verdad? O algo así del difunto y pues pueda pasar más bien al cielo. Con lo del limbo, decirles también que hace unos 15 años más o menos, un poco más, el Papa fallecido, Benedicto XVI, emitió no recuerdo el nombre que se le da, no sé si es bula o no recuerdo el nombre que se le da a esas leyes que establecen dentro del cristianismo católico, diciendo que el limbo pues no existía, que era pues una posición simbólica la que se tenía. Entonces le decía, bueno, pero ¿qué pasa entonces con los niños que no fueron bautizados? Porque se piensa que ahí es donde van. Y él decía, pues no, pues ellos los niños, están a disposición pues, de la voluntad de Dios. Y ahí cerraba pues la discusión. Entonces el limbo ya no se acepta dentro del cristianismo católico como un lugar que exista. Sí lo sigue haciendo el purgatorio. En ambos casos, que sería el origen de esa creencia no es el texto bíblico, sino que son textos adicionales que se fueron agregando, creencias que se fueron agregando. Parte de eso es el libro que mencionaban, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero bien, eso lo van a ver ustedes más adelante a detalle. Vamos a quedarnos con la parte de lo de la muerte. Algunos dicen, bueno, van al purgatorio, no van directamente al descanso eterno o a la condenación eterna, sino eso también decía, bueno, cuando venga Cristo van a ser juzgados los difuntos y entonces se va a saber si mueren, más bien, si van a la vida eterna o si van al castigo eterno. Fíjense que eso en el cristianismo se llama psicostasis. Ese es el nombre que tiene. La psicostasis es la acción de pesar las acciones buenas y las malas, es decir, someter a un juicio en el que se valoran las cosas buenas y malas o pesándolas como en una balanza. Eso es en el cristianismo. Si las acciones buenas fueron mayores, pues entonces yo tengo el descanso eterno. Pero si fueron malas las acciones malas, entonces yo voy a la condenación eterna. Entonces, ese aspecto ya los egipcios lo valoraban dentro de sus creencias, porque cuando un difunto, una persona, pues era conducida, era más bien fallecida, era conducida hacia ese lugar en el que iba a ser sopesados sus buenas acciones, su desempeño en la tierra de los vivos, pesándole en una balanza. Esa es una balanza. Acá. Aquí están los platos. De este lado está el corazón del difunto y de este lado la pluma de uno de los dioses, que era la que se consideraba la medida exacta de los aspectos que deberían ser considerados como favorables para que el difunto pasara. Digamos, el faraón pasa esa prueba, entonces él era llevado
hacia el descanso, pero para que eso sucediera en ese plano, algo debía suceder también en el plano en el que estamos nosotros, que es el plano donde están los vivos. Por eso les preguntaba en algunos de los casos que entré, ¿cuáles son los rituales? ¿Cuáles son los rituales? Entonces, voy a quedarme acá por cuestiones de tiempo, para no retenerles más, pero la otra semana vamos a comenzar con esto al inicio. Bueno, no les digo que les queda como tarea, sino que más bien piensen en los rituales. Ya estamos de acuerdo en qué es lo que sucede con el difunto, al menos consideramos que hay varias opciones, ¿verdad?, de lo que sucede con los difuntos, pero piensen en los rituales. Y al referirme al ritual, me quiero decir qué es lo que sucede desde la casa, a dónde los llevan, los queman, los inhuman, inhumar es enterrar, los exponen para que los devoren los buitres y se los lleven a la bóveda celeste o al cielo. O sea, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo del difunto? ¿Se necesita el cuerpo del difunto o no se necesita el cuerpo del difunto? Pero en el contexto del cristianismo. Eso es lo que ustedes averigüen, lean, busquen información como para complementar lo que ya me mencionaron. ¿Se entiende? Publicar arriba si se entiende. ¿Sí, Alejandra? No, una disculpa, me equivoqué. No, era el otro botoncito. Bien, entonces nos vamos a quedar por acá. Les agradezco pues la disposición al trabajo de este día. Vamos a seguirlo haciendo, si no se hizo antes, porque había como que avanzar esta brecha. Fíjense que en otros años el pasar a Egipto era bastante lento, porque pues había que explicar como mucho más en lo de Mesopotamia. He resumido un poco y eso hizo pues que avanzáramos también. También reduje los contenidos en la introducción a la historia del arte, de manera que sucediera esto, que pudiéramos ver Egipto antes de entrar a la Semana Santa, porque allá va a ser un momento en el que ustedes van a comprobar en su vida personal, en su experiencia, el contexto en el que ustedes viven, si han aprendido o no lo que hemos estado viendo acá, porque es una época en la que tanto la televisión o el diario vivir pues trae a la mente pues muchos de los aspectos que tienen que ver con eso que estamos viendo. Es que pues qué bien que el ejercicio pues se resolvió de buena manera. Así que no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, como les digo, angustias, sofocos. Si no, pues voy a detener acá la grabación y esta clase la voy a subir al aula más tarde.